Hola, ¿cómo están? Bueno, fíjense, hoy voy a hablar de un tema que puede ser un poquito álgido o difícil, pero que a mí me parece muy importante porque me lo consigo con frecuencia en la consulta. Y es el tema acerca de si la maternidad me puede agotar. Si yo puedo estar agotada con la maternidad a pesar de lo mucho que amo a mis hijos y de lo profundamente que lo amo. Y bueno, la verdad es que sí, la maternidad me puede agotar por diferentes razones. Una de las razones tiene que ver con la pandemia. Ya hablamos en otro post acerca de lo importante es que la mamá se dedique tiempo a sí mismo y cómo la pandemia ha traído una sobredemanda para todos nosotros que ha sido muy significativa, pero sobre todo para las madres que han tenido que trabajar en casa, seguir pendiente de las labores de la casa y estar pendiente de las tareas de los hijos, apoyarlos mientras están en clases virtuales. O sea que eso nos puede producir una sensación de agotamiento. Pero hoy quiero como ampliar un poquito el tema y extenderlo un poco más porque quisiera como enfocar dos puntos. Uno, como a veces cuando tenemos un hijo con una característica particular, con una discapacidad, con algún problema, el que sea, un problema auditivo, un problema motor, una parálisis, un niño con un autismo significativo, bueno, ese niño está requiriendo posiblemente de nosotros unas demandas mayores. Y nos pasa lo mismo cuando tenemos un enfermo en casa o cuando tenemos una persona de la tercera edad en casa, que a veces nos sentimos agotados porque requieren una supervisión permanente o requieren un trato especial. Y yo un poco lo que quiero decirle a las mamás hoy es que nos demos el permiso de expresar en algún momento que estamos cansadas, que estamos asustadas, que sentimos a veces que no podemos más, que tenemos miedo y que no tengamos miedo de decir eso. Eso nos puede parecer un horror, porque puede parecer que no quiero a mi hijo, pero no tiene nada que ver con eso. Es que realmente a veces un niño con esas características, por ejemplo un niño con una parálisis cerebral, bueno, sí, tiene unas demandas importantísimas, o un niño con un autismo mediano o severo, tiene unas demandas importantísimas que puede generar este agotamiento. Y aquí un punto importante sería que los cuidadores nos alternemos en el cuidado de ese niño para no agotar a un solo miembro de la familia. Lo que pasa es que no siempre tenemos esa oportunidad. A veces les toca a madres solas o madres sin recursos económicos o ahorita en este momento que a veces ha tocado emigrar, entonces no tenemos las figuras de apoyo como las abuelas que teníamos antes. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Y el otro punto es cuando, sí, mi niño quizás es perfectamente sano, no tiene ninguna de esas dificultades o tiene las dificultades que puede tener un niño asociado con la edad o un poco con el temperamento y de todos modos la maternidad me tiene agotada, que tengo la sensación de que es un trabajo muy fuerte, pero que al mismo tiempo disfruto y no entiendo qué es lo que está pasando, porque cómo lo puedo disfrutar, pero cómo me puede agotar tanto y cómo puedo tener esta sensación de que necesito vacaciones de mis hijos. Entonces, ahí toca, cuando tengamos esta sensación, toca revisar si este sentimiento no está tocando mi propio complejo materno. Y voy a explicar de nuevo, sé que muchísimas veces hablo de los complejos y como les he dicho otras veces, los complejos son un conjunto de ideas, de sentimientos, de pensamientos que giran alrededor de un tema. Y cuando hablo del complejo materno, hablo del complejo alrededor del tema de la maternidad, del ser madre. Pero en la base de este complejo está el arquetipo de lo materno. Entonces, a veces nos conectamos solo con los aspectos positivos del arquetipo de lo materno, lo nutritivo, lo fértil, lo contenedor, lo sublime, pero nos olvidamos de los aspectos también devoradores de lo materno. Hay una analista junguiana que se llama Linda Leonard, que voy a leer una cita de ella, de su libro La locura femenina. Dice, muchas madres
han pasado a ser el objeto del chivo expiatorio de muchos psiquiatras y otros expertos por el daño que ellas han infligido a sus niños. Sin embargo, ellas mismas han sido heridas y enloquecidas por las propias expectativas familiares y culturales, pero también por sus propias madres, quienes fueron forzadas a vivir dentro de patrones fijos. Entonces, fíjense cómo Linda Leona nos está señalando cómo muchas veces vamos cargando una cadena de historias de madres que han sido heridas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que yo era una niñita ansiosa, que tenía un complejo de abandono porque por diferentes razones, porque mi mamá tenía que trabajar o porque, bueno, mi mamá era alcohólica o alguna característica. Y eso hizo que yo tuviera una sensación de abandono y un complejo de abandono y me apegara mucho a mi madre, por ejemplo. Entonces, cuando yo soy mamá, ese complejo se heredita en mí y yo que tengo esa herida y que no la tengo sanada y que no tengo clara conciencia de mi complejo materno, entonces yo voy a tratar de ser una madre diferente a lo que fue mi madre. Entonces yo voy a estar ahí presente todo el tiempo para mis hijos y no los voy a dejar en ningún momento. Y entonces voy a estar atenta a todas sus necesidades porque yo no quiero ni que mi niñita ni que mi niñito sientan la ansiedad que yo sentí. Entonces yo estoy así como una lupa encima y siempre presente. ¿Ok? Entonces en esa presencia permanente y en esa sobreprotección puedo asfixiarlos a ellos y asfixiarme yo, porque yo estoy tratando de que ellos no sientan lo que yo sentí. Entonces fíjense cómo mi propio complejo materno, que el que no tengo quizás clara conciencia, está influyendo en la forma en cómo yo vivo la maternidad y eso está contribuyendo a que yo sienta un mayor cansancio. Entonces, nuevamente, el mensaje es que vamos a trabajar sobre nuestras propias cosas, sobre nuestros propios complejos, sobre nuestras propias sombras, tomar conciencia de ello para que cuando yo sienta un síntoma como que la maternidad me está agotando demasiado, quizás tiene que ver con esto. Ahora, también me voy a dar el permiso de tener sentimientos negativos, de a veces sentirme cansada, de a veces sentirme frustrada, de a veces sentirme con rabia, y eso, el que yo me sienta con rabia, no me va a hacer ser una mala mamá. Como les he dicho muchas otras veces, las madres tenemos una bruja también. Entonces la bruja se me puede salir de vez en cuando y es humano. Lo que no se me puede salir es todo el tiempo. Y la madre no necesariamente es solamente ese ser noble, maravilloso del que oímos hablar el Día de las Madres. También tenemos estos aspectos destructivos, agresivos, devoradores, controladores, que también generan algunos efectos sobre nuestros hijos, pero también en nosotras mismas. Entonces, si nos permitimos tomar conciencia de esos aspectos, la maternidad se nos va a hacer mucho más fácil y mucho más llevadera. Muchas gracias.